Shalom Aleja. Hoy estamos en el día martes de la Parashat Vayera, año 5785. Estamos aquí en el Sefer Moed de Israel. Hoy, si Dios quiere, quiero dedicar este video al Ishmael de Marán, la viuda Yoel Boyer Salzal, que falleció la semana pasada. Realmente una gran pérdida para el pueblo de Israel, un sabio de la Torah tan grande. Nosotros tuvimos el mérito de encontrarnos varias veces con él, preguntarle todo tipo de preguntas que teníamos respecto a la traducción del libro al español, Kitsur Hot Midah, resumen de leyes de pureza, y también Kitsur Hot Shemitah, Shivit, eh, a la Hot Shemitah, en el sabático. Sacamos los dos libros al español, Rab con mucha paciencia. Eso fue hace 16 años atrás, más o menos. Rab con mucha paciencia nos contestó, nos atendió, nos dio la, como se dice en el libro, la Argayá Tová, de que tengamos éxito con el libro. Me dio una carta de Ascamán al libro, después que le mostré las Ascamón de los rabinos, que el libro pasó por Abraham de Toraor, que saben español. De ahí le pidieron carta a Rab Sherlin. Rab Sherlin le pidió carta a Rab Scheinberg Zatzal, y después que Rab Boy pidió la carta a Rab Scheinberg, entonces aceptó que sacamos el libro a la luz. Vos ayer sacamos casi 3.000 libros, estamos séptima edición ya, del libro de la segunda del año sabático. Hicimos casi 300 400 libros, si no me equivoco, y realmente es una prueba muy grande, un ramo muy grande. Estoy enterado también de todo lo que estaba en Bechmaya, de Yeshiva, y todo lo que estaba involucrado con los asuntos de los doctores de la generación. Realmente una prueba muy grande. Yo tuve relación con el tipo, cómo llegué a él. Tipo, yo estudié en Kiryat Malachi, le llevé a Kiryat Malachi, de Rabbi Amit, uno de los maquis de Shiburim, es el Rab Chaim Klein, fue uno de mis maestros de la Yeshiva, es el Rab Chaim Klein, perdón. Él está casado con la hija de Rab Boyer, que lleva al estudio a mí, y a través de él le conté que tenía el libro traducido, que quería, entonces me hizo así tener un queso con el Rab. Entonces, realmente una prueba muy grande. Ese libro de Mesías de Yarim, entonces lo voy a dedicar a el Nishmató. Esta semana pusimos también los libros de él a la venta con un precio especial, los dos libros en español, de resumen a leyes del año sabático y resumen a leyes de pureza, por $35 con el envío de Israel. Y están en mi página zetajero.com. Realmente una prueba muy grande, especialmente en esta época, cuando el pueblo judío necesita tantos méritos y tener a tantos tzadikim que protejan a la tierra de Israel de todos nuestros enemigos. Realmente es una pérdida muy grande que se haya ido un tzadik tan grande como él. Entonces, eso ya que, como yo puse en mi página de Facebook, que esperamos que de allá arriba ya as- pida misericordia por el pueblo de Israel, y tengamos pronto la redención, y después, B'ezrat Hashem, la resurrección de los muertos, y nos encontremos nuevamente con él, ya con el Mesías y tiempo sagrado construido pronto en nuestros días. Amén. Todo. Entonces, esta semana, este es el primer video que hice, que estoy haciendo esta semana. Realmente no pude hacer antes. Entonces vamos a seguir con lo que vamos a empezar ahora. La semana pasada estudiamos la introducción del Mesías de Shalim, vimos también el capítulo 1, y ahora vamos a empezar el capítulo 2. Entonces, como ya dijimos en las clases anteriores, el libro Mesías de Shalim se basa en una braita, la de Yair, que la Zeirut trae la Zizut, así sucesivamente, hasta llegar a Ruach Kodesh. Entonces la primera mitad es la Zeirut. Entonces lo que va a explicar el Rab ahora, qué significa esta Zeirut. Eso es lo que vamos a ver ahora. Zeirut. ¿Qué significa la Zeirut? Vamos a ir traduciendo y vamos a ir explicando en español. Seguro que es necesario, o traduciendo directamente si es fácil de entender o si me acuerdo bien lo que estudié. Entonces dice así: עניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומברך על מעשיו ודרכיו, הטובים הם, אם לא, לבלתי לעשות משהו על סכנת העבודו חס וחלילה, ולא ילך במהלך רגלו כעיוור וכאפלה. O sea que en realidad la zeirut es
que la persona tenga cuidado, reflexione, tenga cuidado de sus asuntos, si son buenos o si no, para que no ponga a su alma en peligro de exterminio, Jave Shalom, y no vaya a ir, no vaya, la persona que tiene costumbres y no reflexiona, entonces se asemeja a un ciego que camina en la oscuridad. En realidad, ciertamente, esta cosa, este asunto, es algo que el Sefer Haigú Badai, כי אחרי שיש לאדם דעה וישכיל להציל את עצמו ולברוח מעבדון נשמתו, איך ייתכן שיצא להעלים עיניו מהצלתו? אין אחד פחיתות ולדות רע מזה ודאי. O sea, que realmente la Universidad de Shalim le pregunta a la persona cómo puede ser que tienes una inteligencia, tienes inteligencia, y cómo puede ser que no quieras salvar tu alma de la perdición. ¿Y cómo te vas a dejar de lado en salvarla? Es algo muy malo. La persona que hace esto, entonces es más bajo que un animal y de las fieras. ¿Por qué? Porque también un animal, una fiera, si ustedes por ejemplo ven un gato, cuando la persona se acerca a un gato, lo primero que hace el gato se escapa, vayan a una paloma. Lo primero que hace una paloma cuando ve a alguien sale corriendo, se va volando. Entonces, la persona que no hace eso, que va a ser que no bajó una behemoth hayot, ayer iba a לשמור את עצמם, והכן יברחו וינוסו בכל מה שיראו להם, להיות מזיק להם, כן, בין hay un león, כן, el hipopótamo ve un león, כן, aquí, sale corriente, pues que si no se lo va a comer, ¿כן? Entonces, la persona tiene que saber que si no va a funcionar y si no se va a alejar de las cosas que lo dañan, entonces él realmente tiene un nivel menor que un animal. Que el animal entiende que lo que le hace mal hay que escaparse, lo que lo puede dañar. Y la persona que va en este mundo sin reflexionar, sigue bueno su camino mal, entonces se compara a un ciego que va por el arroyo del río, así que por supuesto su peligro es muy grande el mal que le va a pasar es muy cercano. ¿Qué? כי אולם חסרון השמירה מפני בנות טבעי או מפני בנות רצוני, דהיינו שימת העיניים ומכירה בחפץ, אחד הוא. En realidad, si la persona va a cerrar los ojos porque él así quiere, o porque no quiere pero no se da cuenta, en realidad es todo lo mismo. Y dice que el profeta el Miau se quejaba con la gente de su generación, porque tenían este problema, que no prestaban atención a sus actos y no reflexionaban si eran buenos o correctos, si hacerlos o no. Y les dijo, así está escrito en Jeremías 8:6, no hay ninguna persona que se arrepienta de su maldad, diciendo, así ticuló Shab Memrusatam, que suyo Tevam Nijamá. ¿Qué? O sea, que ninguna persona que se arrepiente de su mal, y sino que van como los caballos cuando corren en la guerra. Es decir, que van corriendo por sus costumbres y por sus caminos, sin que dejen un tiempo a sí mismos para reflexionar sobre sus caminos, y así entonces resulta que ellos caen en el mal sin verlo. En realidad, esto es uno de los consejos del instinto del mal y sus artimañas, que la persona siempre esté ocupada en su servicio, en su trabajo, para que no reflexione y no tenga tiempo para reflexionar en qué camino está yendo, porque él sabe que si las personas prestarían atención un poquito, aunque sea sobre sus caminos, que por supuesto que enseguida van a empezar a arrepentirse de sus actos, y el arrepentimiento va a ir creciendo, hace que los abandonen la tradición en absoluto. Y esto es, como dijo el faraón, el malvado faraón, que dijo, hacer que el trabajo sea más duro, es decir, que no solamente que no le den tiempo para reflexionar, para que presten atención, o que tengan tiempo para hacer algo en contra de él, sino que los así esforzaba a ellos para que tengan todo tipo de reflexión. Siento que todo el tiempo tienen que estar trabajando. Así también es el consejo de Yetzer Hara sobre las personas, porque Yetzer Hara, el instinto del mal, realmente es un guerrero y sabe muy bien, sabe muchas artimañas, y la persona no se puede escaparse de él, sino con mucha inteligencia y con mucha ashkafá. Y eso es lo que el profeta se queja,
Haggai, pongan atención a sus caminos. También el rey Shlomo dijo en su sabiduría, no dejes que dormido tus ojos, sino sálvate como un siervo. Y nosotros nos dijeron, perdón, los sabios nos dijeron que toda persona que reflexiona en este mundo, entonces amerita y va a ver la salvación de Dios. Y es entendido, por supuesto, que si incluso que la persona abre sus ojos por sí mismo, no tiene su fuerza para salvarse del instinto del mal, si no fuese que Dios lo ayuda. Porque el instinto del mal es muy fuerte. Como está escrito en el versículo, desea, observa el malvado al justo y quiere matarlo, pero Dios no lo va a abandonar en su mano. Pero si la persona no va, si la persona abre sus ojos, entonces Dios lo ayuda y se salva de Yetzirah. Pero si la persona no abre los ojos, es por su cuenta, por supuesto que Dios no lo va a ayudar, porque si él no se apiada de él, ¿a quién se va a apiadar de él? Y eso es lo que dijeron nuestros sabios, todo el que no tiene entendimiento está prohibido apegarse de él. Y eso es lo que dijeron también en Pirkei Avot, si yo no soy para mí, ¿a quién no será? O sea que la persona tiene que preocuparse por sí mismo de reflexionar sobre su camino y abrir sus ojos para reflexionar si sus actos son correctos o no, y según eso la persona se va a conducir. Si va a hacer un acto que realmente dice que está correcto, entonces realmente está bien. Pues ya ve que está haciendo cosas que no corresponde, entonces la persona tiene que alejarse como se aleja del fuego. Y el que no lo hace, entonces él dice acá que es peor que los animales, que los animales cuando ven un peligro salen corriendo. ¿Bien? Entonces si la persona no lo hace y no reflexiona, entonces tiene un nivel menor que el de los animales. Todo así, entonces dice acá el Rav Israel Shani. Para terminar, quiero contar lo que escuché hoy a la mañana, hace un rato, una hora, del Shibud de Rav Zilberstein y Shlita. Algo muy interesante, una pregunta muy interesante que le hicieron. Dicen que había una familia que los hijos ya estaban grandes, tipo los hijos ya estaban grandes, cada uno con ojos ya se casó, cada uno tenía su familia, y los padres eran grandes de y ya de edad, ¿qué? Y ya solo nos arreglan, llega una edad, ¿qué? Que ya no todo el a mí y la gente tenga fuerza hasta los 120, y nadie necesita ayuda de nadie, de Santa Shem, como es sabido, que tan como Rav Shaul Zatzal, el final que viene de Yotzar, el Putzai Shabbat, es cómo él se esforzaba para no molestar a la gente, para cómo arreglarse solo, incluso con la edad que tenía, que Santa Shem todo el mundo tenga la fuerza para arreglarse por su cuenta y no necesitar la ayuda de los demás. Es algo, es algo que es una bendición del creador, que la persona llegue a los años 90 y se pueda arreglar solo. Entonces, ellos ya no podían arreglarse solos y tenían que estar en la casa de alguno de los hijos, pero los hijos, claro, no hay lugar, si son familias numerosas, el coche tiene lugar para los hijos, o también traer al padre, ¿qué? Entonces, hay una posibilidad de ponerlo en un asilo de ancianos, ¿qué? Al padre, ¿qué? O al padre o a la madre. A uno podían recibir, al padre o a la madre, los dos no podían. ¿Qué? Nada, que si son 10 hermanos, así no hay problema. Calidad que era un hijo solo. Y el hijo solo no puede recibir a los dos. Calidad, así entendí yo, porque si son varios hermanos, que no agarre, que uno, el padre esté en la casa de un hijo, la madre en la casa de otro hijo, y ya está, ya no Israel, pero los dos juntos no podían, una familia sola aguantar. ¿Qué? Hay que ver a qué caso se refería. Ese es el caso. ¿Qué? Ese es el caso. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacer? Poner a la madre o al padre en un asilo de ancianos. ¿Cuál es la prioridad? ¿A quién recibir en la casa? Una pregunta muy difícil, porque la madre, todo lo que hizo por el hijo, todo lo que se esforzó, trajo al mundo, y por otro lado el padre es el padre, ¿no? También. Entonces es difícil poner a un padre o a una madre en un asilo de ancianos, nunca llegué, muy difícil, pregunta muy difícil. Entonces, ¿a quién aceptar en la casa? Y decirle a la esposa que traiga a los dos, bueno, la esposa tampoco tiene fuerza, entonces no hay posibilidad. No sé cómo fue el caso, pero esa es la pregunta. ¿A quién tienen que aceptar en la casa? ¿Al padre o a la madre? No hay posibilidad de aceptar a los dos. Si hay posibilidad de aceptar a los dos, se va a callar, decir, a ver si no, entonces ¿a quién tienen prioridad? Entonces él dijo rápido esto así.
Depende. La Mará dice, la Mará dice en Ergin que cuando hay una abuela en la casa, es una bendición en la casa. La abuela, ¿qué hace una abuela vertical? Cocina, tiene que cocinar, ayuda en la casa. Entonces es algo bueno, pues es una bendición, la abuela está cocinando para los nietos, tiene lo que hacer. Pero así dice la cámara. Entonces cuando es la brajá de cuando la abuela está en la casa es muy grande, entonces la abuela. Y un hombre, un anciano, entonces la cámara dice que es una carga, que no puede hacer esto, no puede hacer esto, ayudarme acá, no sabe cocinar, declarar, es una carga. Entonces, en ese caso, Raúl se basó en esta Gemara para decir que en realidad es mejor poner el mejor. Si no hay otra, entonces recibir a la abuela, al padre, y a la mamá y al padre mandar a sitio de ancianos. Pero, ¿qué pasa cuando es un erudito de la Torá? Si el abuelo es un erudito de la Torá, tal mi jajam, entonces la propia presencia de él ya ya trae bendición a la casa. Como está escrito que cuando la persona recibe un Talmid Ham, todos sus bienes tienen bendición, como se ve con Yosef, que en Yosef lo agarró el Potifar y tenían todo bendición. Jacob, que fue la casa de Labán tuvo bendición, entonces solo tenía hijos, después tenía solo hijas, después tuvo hijos. Al tener un Talmid Ham en la casa es una bendición para todos. Entonces dice que en este caso, si el padre es un Talmid Ham, entonces en ese caso hay que optar por el padre, o sea, por el abuelo, y no por la abuela. Otra pregunta interesante que pregunté cuando terminó es, ¿qué pasa cuando la persona es una familia de Bnei Torah, el padre, los hijos o gente que estudian Torah, sigue estudiando Torah, y el padre, o sea, el abuelo, es una persona que no militó a todo esto, y a él le gusta hablar de política, hablar de esto, hablar de esto. En la semana, nadie que no hay mucho lo que hacer. La pregunta que hay es que si el padre quiere venir, el abuelo quiere pasar Shabbat con los nietos, y después empieza a pensar de todo tipo de política, de esto, de fútbol, de esto, de lo otro, en Shabbat. Y ellos, si los nietos quieren hablar del tema, entonces es malo, no está bien, pero no hay pregunta. Pero los nietos dicen, no, nosotros el Shabbat es un día de Torah, es un día espiritual, nosotros queremos dedicarnos a estudiar la Torah, ¿qué nos viene a hablar de política? ¿Qué nos interesa qué presidente salió en Estados Unidos? ¿O qué? No, no, que no nos interesa, no es un tema para Shabbat, Shabbat es un día de espiritual, es un día de acercamiento al Creador, no es un tema para temas mundanos, que más se me llané que quién está ahí en el gobierno, si igual vengo ayer ponen en la cabeza a cada uno lo que tiene que hacer, no está en manos de ellos tampoco. Entonces, ¿qué me voy a llegar a la cabeza si este presidente va a tener éxito, otro va a tener éxito, la oposición y la oposición, y qué va a pasar con acá y con allá? No es un tema para Shabbat, fija, no es un tema para Shabbat. Nosotros no estamos interesados en hablar de este tema en absoluto. Entonces, y el padre tampoco quiere, porque el padre quiere volver con los hijos a la Parashat Shavua, quiere estudiar, y lo que uno quiere hablar es de política, quiere hablar de política en Shabbat, en la mesa de Shabbat. Entonces tiene un problema muy grande que hacer. Ahora, Rab dijo que realmente el padre es el padre, ¿qué? Y hay que saber cómo decírselo, porque no es fácil, ¿qué? No es fácil, él no entiende, pero realmente Shabbat no es para eso. Entonces, entonces Rab dijo que mira, al pie alajá, eso de cómo decírselo, ya es una pregunta a cada uno, si va a hacer en la práctica esa pregunta, cada uno se va a dirigir a su Rab y le preguntará qué hacer en la práctica. Pero según la ley así neta, así en seco, como quien dice, así la ley nítida. Entonces está escrito que si el papá le dice al hijo profaná Shabbat, incluso que según la Torá, respetar a los padres está en los 10 mandamientos, es un precepto muy grande, es un hamur shemachabulot. Los padres, Abal Shabbat está primero. Está escrito, Tishmoru, que o sea que Atá, vieja Javín y Jodí, tú y tu padre están obligados a honrarme. Entonces, si el padre va a hacer con su habla, con lo que él habla, que el hijo transgreda Shabbat, porque en realidad hablar de política de Shabbat no se puede,
Entonces está como que haciendo que el hijo, sin intención obviamente, pero está haciendo que el hijo no hable en Shabbat lo que está prometido hablar. Está como que le está diciendo profanar el Shabbat. Entonces, por un lado, respetar al padre es un precepto de la Torah. Por otro lado, no cumplir Shabbat, profanar Shabbat, tiene la pena de esquilá. Entonces, Shabbat está por encima del honor a los padres. Entonces, la halajá, de Maaseh, es que en tal caso, cómo elegir al padre, ese, hay que ver cómo se hace en la práctica. Eso es un tema muy delicado. Hay que tener mucho cuidado cómo se hace al padre, para no entrar en lo que se llama Arum Makle Aviv y Mo, que de todas maneras la halajá es que la persona tiene que decirle, o no decirle, no recibir al padre en Shabbat, si es que el padre va a hablar seguramente de eso. Si hay forma de que el padre no hable de eso, por ejemplo, que los hijos siempre están hablando, hay muchas formas de hacerlo. Están todo el tiempo cantando, esto, que no hay tiempo, no hay tiempo para que el padre empiece el tema. Que siempre hablan de otra cosa, o le cambian el tema, o hacen. Hay muchas tácticas para hacer. Que cada uno con su sabiduría lo hará. Pero si no hay forma, pues ahora todos me van a escuchar lo que quiero decir. Entonces, lamentablemente, la alajá es que, lamentablemente no, así la alajá, pero lamentablemente para el padre, que no va a poder visitar a los nietos hasta que no cambie su opinión. Esto lo pueden escuchar en Cora Lashon, en el Shibur de ayer, de Rab Yitzhak Zilberstein Shlita, y fue la primera pregunta que hizo, que contó que el pueblo de Israel está sufriendo hasta hoy en día por el mérito que tuvo Isaac. Isaac ya pasó hace más de casi 4.000 años, no sé cuánto tiempo pasó, pero bastante tiempo, 3.000 años seguro. Y los méritos del honor al padre de él, a Isaac, hasta hoy en día sigue. Se ve lo que es un precepto de lo que es honrar a los padres. Entonces ahí trajo esta pregunta, es la primera pregunta que trajo. Y trajo otras preguntas más muy interesantes que recomiendo escuchar el Shibur, muy interesante de él. Todo, con eso que tengamos todos tu bot y que realmente pronto veamos la redención del pueblo de Israel, con la reconstrucción del tercer y definitivo templo sagrado, primera de Amén. Amén.